Hola, buen día. Mi nombre es Imer Yared, soy del tercer cuatrimestre de Administración y voy a exponer el déficit presupuestario y deuda pública. En la administración pública tienen obligaciones realizadas un presupuesto para saber cuáles serán sus ingresos y gastos del próximo año. Esto quiere decir que cuando entra un gobierno a tomar poder, ya sea en un municipio o el estado o la República Mexicana, tienen que ver en qué, en qué va a gastar el partido que ganó, lo que propuso él en su momento, y lo tiene que demostrar al, al pueblo con el tiempo, con lo que se esté haciendo. La déficit fiscal se origina cuando una administración pública no es capaz de realizar suficiente dinero para afrontar sus gastos. Eh, Esto quiere decir que si el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para generar, ¿cómo se puede decir? Un gasto, un proyecto que él propuso, puede entrar, tengo entendido que entra Hacienda o la ayuda a Hacienda al gobierno, deuda pública. Son todas las obligaciones insolutas del sector público contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros. Eso quiere decir que lo que se recaudó en el gobierno anterior y se quedó, lo poco que haya quedado, se puede cubrir una parte de la, de los gastos, se puede pagar, pero si no tiene que pedir ayuda a alguna institución financiera, un banco. Y la deuda pública se puede clasificar por origen, por periodo de contratación, por la fuente de financiamiento, por moneda de contratación, por país, por instrumentos, perdón, por instrumento. Son esos 6 puntos los que entra. En el de origen, en interno o externo, de acuerdo a la residencia del poseedor de la deuda. La deuda interna son los financiamientos obtenidos en el mercado doméstico mediante la colección de valores gubernamentales y de créditos directos en otras instituciones que son pagadas dentro del país y en pesos mexicanos. La deuda externa, la deuda externa son los créditos contratados por el sector público en entidades financieras del exterior y pagadores en el extranjero en moneda diferente a la moneda nacional. La deuda que acabo de mencionar, hubo un tiempo aquí en Marabatío que tuvo una deuda con la CFE y tuvo que pedir un préstamo no recuerdo si fue a la Ciudad de México o fue al gobierno del estado para poder cubrir esa deuda.
También a lo que le entiendo, que también la deuda externa, cuando México necesitó una ayuda o un apoyo, por ejemplo, lo que hizo el anterior presidente Peña Nieto, que solicitó un préstamo a Estados Unidos para, no recuerdo para qué fue, eso ya se tendría que pagar en dólares y aquí, como fue local, se tiene que pagar en moneda mexicana. La que sigue es por periodo de contratación. En corto o largo plazo, el periodo se obtiene en un plazo menor a un año. El segundo es un plazo de un año o más. Cuando se pide este tipo de periodo de contratación, es por medio de los bancos, que son para hacer pequeños pagos, por ejemplo, nóminas en el sector de gobierno. Tengo entendido que cuando no se cubre esa cantidad que tenga la presidencia o el municipio, tiene que pedir un pequeño préstamo al banco para poder así pagar esa deuda. Por fuente de financiamiento. Según la naturaleza de los acreedores financieros por la deuda externa, mercado de capitales, organismos financieros internacionales, mercado bancario, comercio exterior, deuda reestructurada y pasivos pide, pide- pidiegas para la deuda interna, valores gubernamentales, banco comercial, sistema de ahorro para el retiro, sociedad de inversiones especializadas en fondos para el retiro, entre los más importantes. Mm, híjole, y si no sé cómo explicar ese punto. El cuarto, por moneda de contratación, según la divisa en la cual se contrató el crédito. Como les comentaba hace un momento, la de contratación, esta es por, por moneda de contratación. Si le pedimos un préstamo a Estados Unidos, se tiene que pagar en dólares. No importa si suba o baje, si sube el dólar, pues nos afecta al país económicamente. Por eso dicen que para pagar la deuda externa son muchos años para poder pagarla. Por país, a partir del origen de la institución financiera acreedora. También dicen, por este medio puedes pedir un préstamo a un banco extranjero. Pongo, por ejemplo, Citibanamex. Ahorita, si como es americana, la compró Banamex, la compró Citi. Ellos, si pedimos un préstamo, bueno, pide México un préstamo a ese banco, igual lo tenemos que pagar en dólares. Pero si digamos, si lo pedimos en un banco europeo o por ejemplo Santander, que es, no recuerdo si es español, se tiene que pagar en euros. Claro que el euro es un poco más caro, pero se tendrá que pagar ese monto. Un instrumento. En función a las características jurídicas de los instrumentos que describen la relación que existe entre el acreedor y el deudor. Ah, ahí pueden entrar pagarés, bonos, valores y gubernamentales y los contratos o líneas de crédito. Ese es en el instrumentario. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifica tres
indicadores básicos de la deuda pública: gobierno federal, sector público, saldo histórico de requerimientos financieros del sector público. En gobierno federal, que comprende las obligaciones de los poderes legislativo y judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y sus órganos desconcentrados, así como las obligaciones contrarias por entidades que formaron parte de la Administración Pública Federal para, para estatal y que fueron transformadas en órganos autónomos, en particular el INAI y el IFT. En el sector público, que está integrada por la deuda de gobierno federal más las obligaciones de las entidades de control presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado y sus subsidiarios y de la banca de desarrollo. El saldo histórico de los el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público está integrado por la deuda del sector público, presupuestarios más de las obligaciones que por directivos organizados jurídicos y prácticas presupuestarias no se incluyen en la deuda pública: IPAB, PIDIRIGAB, PARAC, fondos, etcétera. Estos son los que, bueno, yo les digo, patrocina Hacienda y Crédito Público para poder hacer bueno, se endeude el pueblo o el Estado. En, en conclusión, la deuda, la- el déficit presupuestario es cuando baja lo de la tasa de, bueno, no la tasa de interés, sino baja la bolsa de valores. Es cuando baja la bolsa de valores. Y la deuda pública es cuando se endeuda el pueblo. Bueno, no el pueblo, sino el gobierno para poder hacer algo por su país. Existen tipos de deudas: deuda bruta y deuda neta. La deuda neta es igual a la deuda bruta menos activos financieros del país. Pues, ahorita lo único que pude encontrar para más o menos especificar la imagen fue esta, la de los barriles de petróleo. Bueno, eso es todo por el momento. Mi nombre es Imer Yared. Soy de tercer cuatrimestre de administración. Que pasen un buen día.